Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Bienvenido nuevamente a Código Democracia, un espacio para el diálogo abierto y plural en el que analizamos la influencia de los medios de comunicación y su impacto en el desarrollo económico, político y social de México. Por favor, háganos llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_d, y a nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Algo que pocos saben es que cuando escuchamos un programa de radio o vemos un programa de televisión, nos convertimos en audiencia y como tales gozamos de diversos derechos. Por eso, el tema de hoy va a ser analizar todos aquellos derechos de las audiencias, cuáles son los retos que enfrenta nuestro país para que estos derechos se conviertan en algo real, en algo accesible para toda la población. Y para eso, hoy tengo el honor de compartir una mesa en la que primeramente está con nosotros Francisco Prieto. Él es el defensor de la audiencia del Canal 22 y también es profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí, Muchísimas Francisco. gracias de estar invitado aquí. También con nosotros está la maestra Beatriz Solís Leré. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Muchas gracias, Betty, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, muchísimas gracias, al contrario. Y también con nosotros está el licenciado Gerardo Albarrán de Alba, quien fuera el primer defensor de la audiencia de Noticias MBS. Y para continuar con nuestra mesa, les invito a entrar en contexto con la siguiente cápsula. En contexto. Entre las modificaciones que se realizaron a la reforma constitucional de telecomunicaciones fue incluir expresamente el derecho de las audiencias, conforme al cual las personas adquieren derechos frente a los medios de comunicación, derechos tales como el de libre acceso a la información plural y veraz, derecho a la inviolabilidad de la censura previa, a la libertad de expresión, derecho de réplica, derecho a recibir servicios de radiodifusión en condiciones de competencia y calidad, derecho al respeto a la identidad nacional, derecho a la transparencia publicitaria en la información, derecho a un servicio de radiodifusión pública nacional, derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, a la banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, derecho a comunicar sin interferencias indebidas, derecho a la programación infantil protegida y derecho a contar con medios públicos con independencia editorial y con participación ciudadana. Sin embargo, la tarea de capacitar a las audiencias para que conozcan sus derechos y puedan exigirlos es todo un reto. Para ello, también se han creado a los defensores de las audiencias, quienes fungen como intermediarios entre los medios y el público y se encargan de vigilar que los medios no vulneren los derechos del auditorio o bien que éste tenga el conocimiento necesario para exigir el cumplimiento de sus derechos. Los defensores de las audiencias atienden inquietudes respecto al desempeño de las televisoras y radiodifusoras en lo concerniente a criterios editoriales, calidad y variedad de contenidos. De igual manera se encargan de escuchar las quejas del auditorio, promueven la participación crítica y proponen acciones correctivas en caso de que existan violaciones o contradicciones relacionadas con las normas éticas. En contexto. Antes de la reforma constitucional de junio de 2013, al parecer no teníamos derechos como audiencia. Y yo quiero empezar contigo, Betty, que tú además de ser profesora e investigadora de la UAM, también eres defensora del radioescucha en Radio Educación. Así es. ¿Qué pasaba antes de esta reforma de junio pasado? ¿Teníamos derechos como audiencia? ¿No los teníamos? No, yo estoy absolutamente convencida de que los derechos de las audiencias como ciudadanos han existido desde hace mucho tiempo. En nuestra Constitución están claramente establecidos. Sigue existiendo todavía, con toda y la reforma constitucional importante que hubo en el mes de junio,
estamos todavía en las mismas circunstancias, puesto que nos faltan los mecanismos de traducción de esos derechos que se asumen con la reforma constitucional en las leyes secundarias. Pero sí, hay derechos de las audiencias que están establecidos constitucionalmente, se amplían con la reforma constitucional en muchísimos otros aspectos, sobre todo más adjetivados. Por ejemplo, tenemos derecho a la información. Ahora la reforma nos agrega que tenemos derecho a la información de calidad y en competencia. Ya hay una adjetivación específica de ese derecho a la información. A información veraz, con todos los asegúnes que puede tener la palabra, el tema de la veracidad, pero la Constitución dice que tenemos derecho a una información veraz. Agrega, puntualiza ciertos derechos, que tenemos que tener mucho cuidado en ver cómo quedan traducidos en la ley secundaria. Sí, hay derechos de los ciudadanos, y en tanto audiencias, al entrar en contacto con los medios, seguimos teniendo derechos como ciudadanos y se agregan otros en nuestra relación con los medios. Lo que no tenemos mucho es una cultura ciudadana de exigir el cumplimiento y la atención a nuestros derechos, de denunciar cuando estos se violentan. Y yo creo que ahí el papel de los defensores, pero de otros sectores de la sociedad va a ser muy importante. Y ahí, Betty, entonces, sí teníamos derechos como audiencia. Ahí, Francisco, ¿algún caso relevante en México donde algún derecho de la audiencia fuera vulnerado y que se haya denunciado? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ello? Bueno, es que ahí tendríamos que entrar en cuestiones muy complejas, entre otras cosas que entendemos por cultura, porque la cultura es un sistema de ideas y creencias, ¿no? De raíz es eso, ¿no? Y a partir de aquí, pero a lo que voy es a lo siguiente, es importante que exista la ley, es importante que existen por escrito los derechos y, como dice Beatriz, es fundamental que haya un público que actúe, que interactúe, un público que haga valer sus derechos, ¿no? Miren, México se ha caracterizado, no está mal, por firmar cuanto protocolo saludable hay en los campos que usted quiera, ¿no? Pero a la mera hora no se cumplen. Pongo un ejemplo. Personas con discapacidad. Hemos tenido gente que ha hecho un trabajo extraordinario, ¿no? Entre otros Federico Fleischmann en Libre Acceso y muchas otras personas. Pero México ha firmado todo. Un ejemplo. Europa no ha firmado todo. ¿Por qué? Porque los europeos firman si pueden cumplir. Claro que deberían cumplir, ¿sí? Aquí entramos al nivel de la ética, ¿no? Pero vale más que no firme lo que no puedo hacer a que firme y aquí no pasó nada. Es decir, si no hay la interacción, ¿no? Si no hay un público consciente también de lo que quiere, otra cosa que tiene que ver con la cultura y con la educación. Pero en fin, el tema es amplísimo, ¿no? Es amplio. Y ahí, no sé, Gerardo, ¿qué pasa? Voy a un caso concreto. En un programa de radio o de televisión fomentan un estereotipo de género o hay alguna discriminación. ¿Eso es una violación al derecho de audiencia o eso sería materia de cuestiones de discriminación, pero no derecho de las audiencias? Son ambas cosas. Y tiene que ver con la pregunta que le hacías antes a Paco. ¿Qué casos ha habido de violación de los derechos de las audiencias en la radio o la televisión mexicana? Yo te diría que casi todas. Se viola los derechos de las audiencias en los noticieros de radio y televisión cada vez que se tergiversa la información, cada vez que se da incompleta, cada vez que se manipula, cada vez que se oculta, cada vez que se vende, cada vez que se tergiversa la realidad con el objetivo de manipular a la opinión pública. Se violan también los derechos de las audiencias cada vez que en la programación comercial o incluso en los medios mal llamados, porque todavía no lo son, públicos, los medios de gobierno en este país, se manejan estereotipos, se estupidiza a la sociedad, se crean programas fundados más en el rating y la posibilidad de vender
que en la de cumplir con una función de comunicación, de entretenimiento, de cultura, de información, de medio de comunicación. Los medios en México se han convertido en instrumentos, uno, para hacer dinero de los dueños de los medios y a costa de los derechos de las audiencias, y han sido también, y lo siguen siendo, vehículos de manipulación política del poder en turno. Todos esos son violaciones a los derechos de las audiencias. Estoy de acuerdo. Yo quisiera añadir algo a través de un ejemplo. Cuando yo era niño, por ejemplo, yo tenía un abuelo que era un gran entusiasta del cine, que veía cuánta película había. Bueno, y entonces me acuerdo que me llevaba. Y cuando yo veía una película de Juan Orol, cuando yo era un niñito, me parecía maravillosa, maravillosa. Pero como el abuelo tenía inclinación por el cine italiano y el cine francés, vi muchas películas de Vittorio De Sica y de Federico Fellini, de Luchino Visconti y de René Clair, etcétera, ¿no? Luego mi madre se enojaba, pero ¿cómo lleva al niño a ver esas cosas? Y el abuelo decía, ¿cuándo quieres que la vea? Cuando no le sirvan para nada. Pero eso me iba educando. Iba educando la percepción, iba educando el gusto, la profundidad de los contextos, etcétera. Cuando posteriormente, ¿verdad? Ahora ya empecé a rechazar, desde luego, Orol y compañía, ¿no? Así porque cuando aprendí algo de técnica cinematográfica era porque ya no me lo creía, por la torpeza del manejo técnico. Si no hay una educación en medios y desde la escuela primaria, ¿cuándo vamos a lograr, ¿no?, que haya un buen criterio selectivo? Ahora, no hay que olvidar lo siguiente. Yo estudié como un hobby del que me alegro mucho, aprovechando que estaba el doctor Ángel Palermo en la Iberoamericana, hice un doctorado en antropología social. Nunca me recibí porque prefería escribir novelas, ¿no? Pero lo hice. Y tuve grandes maestros que llevaba Palermo a la Iberoamericana. Y recuerdo que una cosa que aprendí del doctor Palermo es lo siguiente: fíjese en la historia de la cultura. El arte popular es mucho más rico y mucho más hermoso cuando las élites están educadas. Piense en Florencia, pero puede pensar en Atenas, siga toda la historia de la cultura. En la medida en que se encanallan las élites del poder económico y político, se encanalla también el arte popular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una educación del más alto nivel, una vuelta al humanismo, ¿no?, en el sentido más radical del término. Si esto falta, estamos bordando en el vacío. Y ahí me gustaría retomar, y Betty, preguntarte. Una de las quejas que yo he oído recurrentemente es aquel equilibrio que debería de guardar entre el tiempo de la publicidad y el programa. Digo, el programa debe de ser calidad, siguiendo con lo que Francisco nos dice, pero ¿cuál es la situación actual? Y si sería eso estarían violentando el derecho de la audiencia cuando exceden en publicidad versus el tiempo de programa. Sí, bueno, sobre la base de lo que la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, que es la que nos rige hasta el día de hoy, tenemos claro que en televisión está permitido el 18% de publicidad del tiempo total de transmisión y en radio el 40% de publicidad del tiempo total de transmisión. Lo que hemos visto en los últimos tiempos y la práctica recurrente es que se contabiliza el tiempo publicitario solamente de los espacios publicitarios como tales, pero no se contabiliza la publicidad que está dentro de los programas de televisión, de tal manera que yo como audiencia estoy viendo un programa de ficción, una telenovela o un programa informativo o un programa cultural y me están vendiendo productos, no me están ofreciendo, no hay un compromiso del emisor en donde me está ofreciendo contenidos y contenidos de calidad menos aún. De tal manera que esa parte de esta forma nueva de incorporar publicidad o como si fuera información o como parte integrada a los espacios de la ficción, no está siendo contabilizada, de tal manera que no sabemos bien a bien si lo que está en la ley, primero, si lo que está en la ley está bien o está mal, tampoco lo sabemos, pero lo que está en la ley, que tendríamos que aprender a cumplir la ley, o si no a cambiarla, es precisamente lo que dice el reglamento, que son 18 minutos en televisión y 40 minutos en radio. En radio difícilmente alcanzan los 40 minutos los radiodifusores, vivirían felices si tuvieran el 40% de publicidad, pero en televisión sí se rebasa y en mucho.
los 18 minutos. Y ahí tú señalas, Betty, algo en lo que todas las audiencias hemos sido víctimas de muchos medios de comunicación comerciales. Es decir, no nos permite distinguir cuándo algo es una publicidad, cuándo es una noticia o cuándo nos está vendiendo el comunicador un producto como publicidad. Claro. Eso, Gerardo, ¿qué herramienta tendríamos como audiencia para hacer valer eso que consideramos que como audiencia están quebrantando nuestros derechos? En principio, ninguna. El ciudadano frente a los medios está en indefensión. No existe ningún mecanismo legal que nos permita ejercer nuestros derechos como audiencias, pues ya lo señalaba muy bien Betty al principio. Está en el artículo 6º, en el artículo 7º, incluso un pedazo del 8º, ahí están implícitos todos nuestros derechos como audiencias, pero no existen las leyes reglamentarias que le den la articulación a estos derechos para poderse ejercer. Eso los convierte en letra muerta, en principio. Hay que esperar y tanto desde la academia, desde el periodismo, desde el activismo, seguir impulsando y empujando para que se reglamenten estas reformas que son importantes en cuanto a que amplían estos derechos. Mientras tanto, no hay manera en que la audiencia se pueda defender, excepto algo que señala muy bien un colega nuestro, que lo resume de esta manera: cuando le cambias a la radio o le cambias a la televisión, cambias la radio o cambias la televisión. Eso es algo que dice Pigmenio Ibarra, un productor de televisión, lo llegó a comentar alguna vez en el programa del Ombudsman MBS al que lo invité, porque no hay hasta ahora otra manera en que como audiencia podamos defendernos. Los pocos medios que cuentan con un espacio para esta interacción entre la ciudadanía y el medio, como es Radio Educación, el Canal 11, el Canal 22, el Instituto Mexicano de la Radio, y en el medio privado solamente Noticias MBS, ni siquiera todo el conjunto de MBS, sino específicamente el 102.5 Noticias MBS, son los únicos espacios con que cuentan con esta intermediación o en algunos casos la defensoría activa. Ahí la audiencia puede recurrir al defensor o al mediador, según sea el caso, y esta persona quien ocupa esa posición está en la obligación ética, deontológica, de llevar esa queja de la audiencia a los planos de decisión de los medios y tratar de influir en ellos, pero no pasa de ahí, porque incluso, y te lo confirmarán aquí mis colegas, los defensores o los mediadores carecemos de mecanismos para obligar al medio a hacer nada, y eso me parece que está muy bien. Tiene que ser desde el ámbito meramente moral. Carecemos de dientes y la sanción que tenemos es meramente moral. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer los defensores y los mediadores en los espacios que tenemos es exponer las quejas de la audiencia, y si el medio no reacciona, no toma en cuenta esas quejas, peticiones, solicitudes, señalamientos de la audiencia, hacerlo público, señalarlo, exhibir al propio medio y con esto ir generando cada vez mayores flujos de audiencias críticas que exijan sus derechos por estos mecanismos u otros que se creen. Si me permites, Gerardo, vamos a hacer ahorita una breve pausa y vamos a regresar a Código Democracia a tratar precisamente el tema de defensoría de la audiencia, porque creemos que ese, como tú bien lo señalas, en este momento es el único recurso que tenemos. Regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Por favor, síganos haciendo llegar sus opiniones y comentarios a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Ahora los invito a escuchar este sondeo para que conozcamos qué es lo que sabe nuestra audiencia sobre sus derechos. ¿Qué opinamos?
¿Conoce cuáles son los derechos que tenemos como audiencia de la radio y la televisión? No los conozco, la verdad. Honestamente, no. Que lo que me digan sea verdad. Sí. Pues a tener pues buenos productos, ¿no? En cuanto a programas, ¿no? Que realmente los contenidos fueran verdaderos. ¿Qué cree que debería decir el Código de Ética de los Medios de Comunicación? No sé, productos de calidad, medianamente pues educativos, ¿no? Pues yo creo que se deben de enfocar a la protección de datos personales. Algunas radiodifusoras utilizan un lenguaje impropio. Creo que ese tipo de radio deberían cancelarlo definitivamente. A saber de dónde proviene la información que me están dando. Pues actuar con responsabilidad, sobre todo de conducirse con la verdad. ¿Sabe a quién dirigirse cuando transgredan sus derechos como audiencia? No tengo idea. No. 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 No, la verdad que no, yo creo que todos nos quejamos, ¿no? No podemos encontrar a alguien con quien ir y decir, ¿sabes qué? Es que está mal esto o lo otro. ¿Qué opinamos? Bueno, este sondeo nos refleja mucho de lo que opina la audiencia. ¿Alguien desea comentar algo al respecto? Pues mira, yo en lo particular me parece muy interesante el poner en evidencia lo que ya sabíamos, pero es una manera de empezar a abordar el asunto, que es la indefensión de la que ya hablaba Gerardo hace un rato, la indefensión de las audiencias y el desconocimiento que tienen las audiencias de que tienen derechos frente a los medios de comunicación. Y entender, que creo que también hay desconocimiento al respecto, entender que los medios de comunicación tienen que ser asumidos con una gran responsabilidad, porque se están manejando un bien de la nación, y están lucrando con un bien de la nación, y frente a un micrófono donde yo le hablo a múltiples radioescuchas o a múltiples audiencias, tengo que asumir una responsabilidad que me parece que no está siendo atendida por la mayor parte de los medios de comunicación. ¿Y esa responsabilidad se refleja en que los medios públicos y privados tengan códigos de ética? ¿O esa responsabilidad es simplemente una aspiración que tenemos los mexicanos? Yo personalmente creo que hay responsabilidades muy puntuales que sí tienen que estar, que tienen que ser vinculatorias y que tienen que estar en el régimen jurídico establecido. Muchísimas más de las que tenemos hasta ahora. Y sobre todo, muchísimas más que se vigilen y se cumplan y se atiendan. Y por el otro lado, sí, está la parte de la autorregulación, de la parte deontológica, la parte ética, que yo considero de que son compromisos que yo como emisor asumo para con quien me escucha, para quien me ve. Y esos compromisos me parece que quien tiene que tomarlos muy en serio es quien los hace. Es un asunto ético, es un asunto de compromiso de los medios. Y que las audiencias tengamos el pleno conocimiento de a qué compromiso se comprometió conmigo A, B o C, para exigirle y decirle no estás cumpliendo esos compromisos. Que tomemos un poco más en serio la autorregulación y la ética, que es la manera en la que yo respeto o no, atiendo o no lo que la audiencia tiene. Esta autorregulación es complementaria a la parte jurídica. Los medios deben estar regidos por un marco jurídico y de hecho lo están. Las leyes, reglamentos y códigos que regulan a los medios en México son muchísimos más de los que nos podemos imaginar como simples ciudadanos. Son decenas de leyes, códigos y reglamentos que de una u otra manera inciden en la parte jurídica de los medios. La parte deontológica complementa todo aquello que la ley no puede contemplar y una de ellas es, por supuesto, la parte de la responsabilidad social de los medios, la parte ética, lo que la propia audiencia de este programa, cuando los entrevistaban, acaban de señalar. El
¿Qué esperan de un medio? Esa información veraz, esa información oportuna, esa información completa. Eso no se lo puedes, no puedes obligar a un medio por ley a que se cumpla a rajatabla. Para eso entra la ética periodística, toda la deontología que cubre esa parte de los medios. Y la propia sociedad tiene mucho que hacer ahí. Si bien ya comentábamos hace un momento que existe esa indefensión, que no existen mecanismos en los cuales nos podamos defender como la audiencia, esto no significa que nos quedemos cruzados de brazos. La audiencia, la sociedad, tiene la obligación de resistir frente a los medios cuando la tratan de manipular, cuando le regatean la información, cuando la consideran una menor de edad y le dan basura en lugar de contenidos de calidad. La propia sociedad tiene mucho que hacer ahí. Francisco. Sí, yo creo que hay, por ejemplo, hay dos términos, dos conceptos que los industriales de radio y televisión no quieren oír hablar de ellos, ¿no? Es decir, el deber, digo yo, ¿no?, de educar y de difundir cultura. Conste, cultura se puede difundir también con programas que tengan acceso a él, personas incluso sin educación, más que la educación que da la vida, que puede ser decisiva, ¿no? No es lo mismo hacer un programa cómico si el guionista es un Germán Dehesa, que lo hizo muy bien, ¿no?, a que si es un tipo que reproduce así las mayores vulgaridades sin sentido crítico, etc. No les gusta que se hable de eso. Y sin embargo, hay un caso que quiero recordar que es muy importante. Karl Popper, uno de los grandes filósofos del siglo XX, estoy muy alejado de él, no soy positivista de entrada, pero es un positivista muy serio, ¿no? Y este hombre que creía mucho en el mercado y en la sociedad abierta y todo lo demás, este hombre poco antes de morir publica un libro sobre medios y la televisión y dice, no hay que olvidar que la televisión es mucho más poderosa que la escuela. Este hombre del libre mercado dice, hay que hacer algo, porque se está de alguna forma pervirtiendo la sociedad. Karl Popper, el positivista de los serios por excelencia. No vamos a escuchar a un hombre como Popper y a tantos otros que han cobrado conciencia de esto. Claro que tienen una responsabilidad educativa y cultural, aunque hagan una televisión que no tiene que ser necesariamente de alta cultura. Pero sobre eso hay que trabajar. Y ahí, Francisco, yo he escuchado muchas quejas de los radiodifusores del ámbito comercial donde dicen, nuestra función no es educar, nosotros es entretener. Entonces ahí me parece, aquí tengo el privilegio de estar con la mayoría de los defensores de la audiencia del país. Me gustaría estar en el Estadio Azteca. Pero ahí, a ver, Betty, tú que eres defensora del radioescucha de Radio Educación. A ver, ¿cuál es esa función del radioescucha? ¿Cuántos medios privados tienen radioescucha, defensor de la audiencia, y por qué no los tiene? Bueno, aquí tenemos precisamente a la muestra absoluta de los defensores de las audiencias de los medios privados, que es Gerardo Albarrán. Es el único medio de este país que cuenta con una figura como la Defensoría de las audiencias en los ámbitos informativos. Acotado a eso, pero existe, y me parece que es absolutamente plausible. Y por el otro lado, en los medios de comunicación tengo la suerte de formar parte de un grupo bastante exclusivo de defensores, donde solamente los medios de comunicación llamados públicos federales que tienen defensores de las audiencias. Me parece que nos falta muchísimo trabajo que hacer para que todos y cada uno de los medios de comunicación que viven del presupuesto público tengan defensores de las audiencias en todo el país. Nosotros tenemos una buena cantidad de medios de comunicación que dependen de los gobiernos de los estados o de las universidades públicas en el país que no cuentan con defensores, porque no han incorporado esta figura como una figura clave para vincularse con la sociedad, incluso para ganar credibilidad. Entonces, dicho de otra manera, ni siquiera los entes públicos han logrado tener defensorías de la audiencia de manera generalizada. Y ahí, Gerardo, ¿nos podrías platicar cuál es el caso colombiano que nos referías, donde ahí
De eso y te doy la palabra. En el corte, precisamente. Bueno, esta particularidad que tiene México nos pone muy atrás de lo que es la experiencia en el resto del mundo. Es muy reciente que los medios que viven del presupuesto público han incorporado estas figuras, ya sea de la defensoría o de la mediación, según sea el caso. En otros países, como en el caso de Colombia, por ley, la televisión privada y después, en una reforma, la propia televisión pública, están obligados a tener un defensor del televidente. Esto implica además que el medio se tiene que dar a sí mismo un código de ética. Un defensor sin código de ética está de alguna manera desarmado. Y eso genera, aún siendo una heterorregulación, no es una autorregulación porque no es una decisión del medio en la que decide regularse a sí mismo, sino que está cumpliendo con un ordenamiento legal que le manda la propia autoridad. Aún así, esto genera en los propios medios colombianos pues una cultura de responsabilidad, de rendición de cuentas, de transparencia en las decisiones editoriales, incluso en la transparencia de decisiones comerciales, que de pronto los televidentes colombianos llegan a reclamar. Y déjenme hacerle unas preguntas, aprovechando que tengo a 3 defensores de la audiencia. ¿Qué tanta participación de la sociedad mexicana encuentran en sus medios? Bueno, acabamos de tener un ejemplo, ¿no? En Canal 22, a raíz de que hubo un cambio del noticiario cultural, que dura 1 hora, a partir de las 7 de la tarde hasta las 8, y se decidió que hubiera 2 noticiarios de media hora, uno a las 7 y media, y otro a las 12 de la noche. Frente a esto hubo mucha reacción de personas que protestaban porque querían el noticiario de 1 hora que se repitiese posteriormente para tener la seguridad de poderlo ver. El número de llamadas fue muy fuerte, lo cual muestra que el programa tiene una audiencia muy fuerte. Luego sale una carta de artistas muy distinguidos, intelectuales, en la jornada, y el director tomó la iniciativa de citarlos. Yo estuve en esa reunión en el Canal 22 y escucharlos a todos. Esto no es muy común que pase, ¿eh? Y hablaron, dijeron todo lo que pensaban, y entonces se invitó al público a que se manifestara en una encuesta al respecto. Ganó el regreso a la opción, no por demasiado, pero ganó el regreso al formato anterior de 1 hora, y a partir de septiembre se regresa. Es decir, es un modo de escuchar las personas, ¿no? Y de actuar, construir democracia de alguna manera, ¿no? Y ahí, Francisco, ese es un caso que hay que destacar del Canal 22, donde en vez de que considerarnos consumidores, nos consideran verdaderamente como audiencia. Claro. Ahora, Betty, ¿por qué la resistencia de los medios de comunicación privados a considerarnos como audiencia? Porque de lo que escucho sería una ventaja competitiva. Sí, yo por supuesto que creo que incluso la ética vende, porque gana credibilidad y gana confianza en el público. La razón fundamentalmente es porque todo mundo pretende mantener el status quo, que nadie se meta, y además está muy de moda decir lo mismo, pero creo que es real, a nadie le gusta ser evaluado. Y me parece que en este caso particular, porque resulta que a veces se cuesta un poquito más en términos de dinero para los que les importa mucho el dinero, atender las necesidades de las audiencias. Yo en el caso particular de la participación de las audiencias, en el caso de Radio Educación, tiene una audiencia que tiene una característica muy especial, que hay una gran fidelidad a lo largo de muchísimo tiempo, es muy activa, muy reactiva, todo participa, cuestiona, critica, señala, felicita, en fin, lo cual me da mucho gusto que me den mucho trabajo, porque tengo que responder y atender. Ahora en este año que tenemos un programa de media hora que difícilmente nos alcanza el tiempo, todos los miércoles, se ha subido todavía más
la participación y las llamadas del público. Se nota claramente que a partir de que está el programa, empezó a subir todavía más la participación del público. Tengo la fortuna de que los radioescuchas de Radio Educación son activos, pero también los atendemos y estamos tratando de promover, a veces hasta rebasando un poco las solicitudes o las sugerencias que no necesariamente afectan a los derechos como tal, pero sí atendiendo a la opinión que tienen sobre la programación. Y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta de los propios colaboradores de Radio Educación. Pero no es un caso típico. Desafortunadamente son los menos casos. Son la excepción. Ahora, si me permiten, me gustaría retomar en el siguiente bloque el tema de la alfabetización en medios. Pero antes los invito a escuchar la opinión del senador Alejandro Encinas. Yo creo que es un tema fundamental para ampliar no solamente el derecho al acceso a la información pública de los ciudadanos, sino para garantizar que nuestros televidentes tengan derechos en cuanto a analizar la forma de funcionamiento y los contenidos del canal. ¿Qué propuesta haría yo para que esto pudiera cristalizarse? Creo que debemos pensar en crear un ombudsman de la audiencia en el canal del Congreso, que haya un espacio donde el auditorio, el público que ve el canal pueda hacer, aparte de recomendaciones, sugerencias en cuanto a la calidad de los contenidos del canal, pues también la exigencia de sus derechos para poder conocer otro tipo de informaciones que no pudiéramos estar abordando o que manifestar sus inconformidades con los propios contenidos de la programación. En esta reciente reforma en materia de telecomunicaciones, no solamente ratificamos en el artículo 6º constitucional el derecho de la información, sino también el derecho de las audiencias. Y esto en la ley secundaria espero que se traduzca en un procurador de los derechos de la audiencia o un ombudsman, como se conoce a nivel internacional. Agradecemos todos sus comentarios y opiniones que hemos recibido en nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestra cuenta de correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Continúenlo haciendo. Los invito a esperarnos porque vamos a ir a una breve pausa y continuamos en Código Democracia. Regresamos. Continuamos. Regresamos a Código Democracia, donde estamos hablando sobre las audiencias y sus derechos. A continuación, les invito a conocer la opinión personal de una de las consejeras del Consejo Consultivo del Canal del Congreso, la doctora Aimee Vega. Editorial. Definitivamente nos congratulamos que el programa del Canal del Congreso se ha dedicado hoy a uno de los aspectos centrales de la reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión y que tiene que ver con los derechos de las audiencias. Vamos a ver que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un reconocimiento pleno al derecho a la comunicación, el derecho a la información de la ciudadanía y que involucra la responsabilidad de las industrias de comunicación en garantizar el ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos. Ya en otros países y en nuestro propio país existen mecanismos como son estas representaciones ciudadanas en los medios de comunicación a través de las figuras de los ombudsman. También se cuenta con mecanismos en otros países denominados como códigos de autorregulación o códigos de ética que van dirigidos a garantizar que la programación, que la información que reciban las audiencias sea una información que los interpele en su carácter de ciudadanos y que garantice el derecho a su dignidad humana. Y uno de los mecanismos que nos parece fundamental en esta discusión tiene que ver con el avance en programas de educación para los medios que garanticen que desde la infancia las personas puedan recibir claves para desarrollar una perspectiva crítica en torno a lo que consumen en los medios de comunicación. Por esta razón, pensamos que la ley reglamentaria tiene mucho delante de sí para poder garantizar estos derechos plenos a la ciudadanía, a las audiencias. Muchas gracias. Editorial. A continuación, los invito a escuchar también algunos datos sobre los hábitos de las audiencias en México.
Numeralia. Según la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo culturales de Conaculta, el 76% de los ciudadanos en México escucha la radio y el 60% lo hace entre 1 y 2 horas diarias. El 90% de los mexicanos ve televisión. De esta cifra, el 75% ocupa 1 o 2 horas diarias para realizar esta actividad. Por otro lado, quedó establecido que el 23% prefiere programas de noticias y el 21% telenovelas. Numeralia. Nunca podremos negar la influencia que tienen la radio y la televisión abierta en una sociedad. Y eso nos lo mostró la Numeralia. Ahora hemos conversado mucho sobre la necesidad que también la ciudadanía participemos activamente. Como ejemplo, en el Reino Unido, Ofcom, el regulador de las telecomunicaciones, tiene una función muy interesante, la alfabetización en medios. Y esto lo hace con la finalidad de que todas las personas puedan conocer los detalles de la información de los programas y puedan tomar las decisiones sobre su persona y sobre aquellas personas que están a su cargo, como pueden ser los menores de edad. Aquí, Francisco, me gustaría que nos platicaras esto de la alfabetización en medios, ¿cómo lograrlo en México? Mira, yo creo que, por un lado, yo creo que hay que incorporar a la enseñanza primaria lo que es el lenguaje audiovisual, las prácticas, pero ¿sabes por qué? Porque esto ayuda a el sentido crítico de los niños, ¿sí? Que saquen lo que tienen dentro, lo que tienen amarrado, que destraben, ¿sí? Es decir, cuando alguien se expresa, alguien está mostrando, ¿no? En imágenes, en movimiento, en las situaciones que plantea, lo que trae dentro de sí mismo, y como tiene un tiempo, tiene que ordenarlo, ¿no? Ordenarlo le crea problemas. Lograrlo finalmente le da la enorme tranquilidad de haberse expresado, de haber roto aquello que lo angustiaba, que le provocaba ansiedad. Una gran psicóloga rusa ya fallecida hizo experimentos viendo a los niños jugar y veía que en sus juegos los niños reunían lo que les daba placer y lo que les daba temor, ¿no? Si uno los ve jugar y uno se da cuenta de lo que está pasando en el niño. Pero una vez ya que ha logrado la estructura en el juego, ya echa para abajo todo. Ya lo resolvió como un novelista. Un novelista no da mensajes, no tiene por qué darlos. Un novelista organiza, estructura una problemática, un conjunto de vivencias, y una vez que está hecha la obra, respira y encuentra la paz. Yo creo que esta alfabetización, por un lado, debe de veras haber un estudio riguroso de los medios, conforme, claro, cada edad. Esto es un problema para pedagogos, tienen que estar incorporados a la escuela y que se expresen con los nuevos medios. Por otro lado, en el Canal 22, por ejemplo, yo he tenido la iniciativa de hacer un blog que martes y viernes subimos los artículos en que se trata de discutir desde qué es cultura, cuáles son los diversos modos de entender la cultura, los medios, las características de cada uno. Claro, la idea es un llamado, bueno, lo que puede tener el canal de más interesante por venir, es entrar en diálogo, en comunicación con las audiencias, ¿no? Que contesten las audiencias, ¿no? Para mantener un diálogo lo más vivo posible. Este es un modo de intentar no solamente alfabetizar, también de alguna forma ser alfabetizado uno, porque puedo tener una serie de experiencias en las que yo no había reparado, y que me dice, caray, a lo mejor ando yo mal en esto, ¿no? ¿Quién o quiénes deberíamos de ser responsables de esta alfabetización? ¿Solo el gobierno? ¿El Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo estaría ahí? Bueno, desde luego tiene que ver con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En lo que toca programas de estudios e incorporación del trabajo en medios, ¿no? Esto, bueno, es la SEP, ¿no? La que tiene una rectoría al respecto, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, hay organizaciones privadas muy importantes en lo que es el desarrollo de la lectura, como desarrollo del sentido crítico, como IBI, la organización IBI, que ha hecho una labor importantísima y que merecería pues todo el apoyo pues de las autoridades, Conaculta, a través de Casas de la Cultura, donde deberían seguir trabajando, ¿no? Y en todos los ámbitos del país. Es decir, algo se ha hecho, en esto ya lleva tiempo. No hay que olvidar que aquí tuvimos a José Vasconcelos, ¿no? Al frente de la Secretaría de Educación Pública, y que parte de los importantísimos proyectos que fueron realidad con Vasconcelos se han olvidado, como por ejemplo los trabajos manuales, ¿eh? Saber hacer algo con las manos. Gabriel Said acaba de escribir un artículo espléndido en que habla cómo en Alemania, donde sí se trabaja esto, el desempleo es mucho menor, ¿no? Mucho menor. Si tú además sabes hacer cosas,
escribir a máquina, en computadora, por ejemplo, ¿no? Si lo sabes hacer, pues tiene una chamba, aunque no tenga que ver con la carrera que quisiste estudiar. Si tú sabes dibujar, tantas cosas, tantos talleres, conforme a la inclinación de cada quien, que sería fundamental, ¿no?, en la enseñanza privada y pública, digamos. Entonces, digamos que sería una responsabilidad compartida. Ahora, claro. Vimos en un principio en la nota de contexto cómo los derechos de las audiencias es un catálogo extenso. Sí. ¿Qué hacer, Betty, para que este catálogo no se quede en letra muerta? ¿Cómo verías tú? ¿Qué deberíamos de incluir en estas leyes secundarias que discutirá el Congreso en los próximos meses? Yo sí creo que tenemos que estar muy atentos, los ciudadanos en primer lugar, la academia, las organizaciones civiles que de una u otra manera estamos cercanos y al pendiente de precisamente de los temas de la democratización de los medios, estar muy atentos a cómo es traducido este catálogo de derechos que nos promete la Constitución a partir de junio. Yo considero que tendríamos que tener muy claro cómo, a través de qué mecanismos y cómo se va a instrumentar la prohibición que establece la Constitución de que de que no se puede confundir la información con la publicidad, que toda información que sea pagada tiene que quedar claramente establecido que es pagado. Entonces yo creo que tendría que quedar establecido que en todo momento, cada vez que sale publicidad, tendríamos que tener claramente identificado lo que es publicidad. Y si está dentro del discurso la inserción pagada, abajo tiene que venir, esto es un anuncio publicitario pagado, esto es un anuncio publicitario pagado. O sea, distinguirnos entre, por decir un solo caso, de uno solo. El derecho de réplica está en la Constitución. ¿Cómo y a través de qué mecanismos va a ponerse en práctica? Tiene que quedar claramente establecido. Me parece que hay derechos que, si bien no están de manera directa en la Constitución, tenemos que exigir que estén en la ley secundaria, como son los derechos de los profesionales que trabajan en los medios de comunicación. Los derechos de los periodistas forman parte, de una manera indirecta, si tú quieres, a nuestro derecho a la información de los ciudadanos. Porque si ellos tienen garantizados sus derechos, de alguna manera estamos garantizando un ejercicio profesional, ético y abierto, si garantizamos sus derechos. Los derechos de los niños, sobre todo, los adultos ya estamos lo suficientemente adultos para saber qué sintonizamos. Los niños son esponja. Sí tenemos que tener mecanismos de mucho cuidado de cuando está la programación infantil, pues no le metamos sola y exclusivamente venta de productos chatarra. Porque aprendemos de eso, o que nos anuncien programas que no son para niños y que van a pasar a las 11 de la noche, pero nos los anuncian en el horario infantil, por decir algo. Cuidado, respeto a las audiencias. Tiene que quedar claramente establecidos en el articulado. Derechos de las audiencias con discapacidad, por ejemplo, auditiva. Tiene que haber, al menos en un espacio informativo, el lenguaje de señas mexicano. Y cuando ya estemos todos metidos en la digitalización, pues las condiciones técnicas para que me pongan los subtítulos. Lo que no excluye que tiene que haber lenguaje de señas, porque no todas las personas están alfabetizadas como para leer el subtítulo, por decir algo. Y hay mucho, aquí nos podemos quedar 3 horas. Hay mucho, Betty, pero tú señalaste puntos medulares, grupos vulnerables, derechos de las audiencias, y ahí quizá cualquier ciudadano debería de tener la posibilidad de denunciar esos hechos. Claro. Gerardo, estábamos hablando sobre códigos de ética, defensores de la audiencia. ¿Cómo debería de verse esta ley secundaria en esos temas? La ley secundaria, en términos generales, en esta reforma que ha habido, es la letra chiquita. Y eso es lo que tenemos que cuidar, porque por ahí se nos pueden escapar la posibilidad de un verdadero avance en la democratización de los medios en este país y en un ejercicio responsable tanto de los medios privados como la posibilidad de contar verdaderamente con medios públicos en este país. En la parte deontológica,
pues se puede empezar a explorar la posibilidad de replicar algunas experiencias que hay en otros países donde la heterorregulación, es decir, la regulación de los medios a través de mecanismos legislativos desde estructuras del Estado, propician que los medios públicos y privados desarrollen su propia conciencia deontológica y reconozcan la categoría de audiencia a la sociedad como sujeta de derechos. Es por ahí donde podría empezar a explorarse Gerardo, esto. ¿tú ves alguna justificación razonable de los medios de comunicación privados para resistirse a la imposición de esta autorregulación a nivel código de ética, pero, como dices tú, una heterorregulación que los obliga a tener un código de ética? Decía Betty en la pausa, el código de ética que ellos manden, pero tenerlo. ¿Habrá una justificación para que ellos digan que sean los medios públicos, pero no los privados? La justificación la hemos visto también en otros países y en organismos supranacionales de organización de medios. El caso típico en este continente es la Sociedad Interamericana de Prensa, que eternamente ha confundido la libertad de prensa con la libertad de empresa. Para ellos la mejor ley es la que no existe. Es decir, déjenme el campo libre para hacer lo que yo hago, que no es informar, que no es entretener, que no es educar, que no es difundir la cultura, sino simple y sencillamente hacer dinero. Que ese es el negocio que está detrás de todos los grandes medios de comunicación. Eso no es exclusivo de México, ni de América Latina, ni estoy rasgándome las vestiduras, ni planteando un escenario terrible de subdesarrollo. Eso es la característica de los medios privados históricamente en todo el mundo, y si no, pregúntenle a Murdoch. Yo quiero decir algo nada más que, por ejemplo, en las editoriales no fue siempre así. Hay una tradición en el mundo editorial de grandes lectores y de hombres de cultura que, claro, sabían que tenían que publicar ciertos libros, siempre bien escritos, pero que tuviesen una posibilidad de venta mucho mayor para mantener viva la editorial. Sí, aquí estamos hablando de medios de comunicación masivos. Pero gracias la industria editorial a esos editores, como don Joaquín Díez Canedo, hemos sido maravillas. Hoy en día, con los editores que hay en su enorme mayoría, las obras de los escritores de mayor complejidad no salen, se acabaron, porque todo es el mercado. Esto es muy grave. Al paso que vamos, no va a haber ópera, no va a haber conjuntos de cámara, no va a haber orquestas sinfónicas. Para mí sería una pérdida terrible, pero para mucha otra gente también. Esto no hay que olvidarlo. No hay que olvidar que grandes músicos populares estuvieron en el conservatorio, se formaron en la gran música y lograron páginas maravillosas de la canción popular. No hay que olvidar que Agustín Lara fue un gran lector de los modernistas y que por su intermediación ya no pareció una locura, ¿no?, a la gente que oye un poema de un autor modernista, porque a través de la música, un hombre tan pianístico como era él, la gente se familiarizaba con estas metáforas. Es decir, hay que luchar, porque no todo sea el mercado, porque vamos a hacer una sociedad de, bueno, decía Ortega y Gasset, el hombre no fue siempre ser humano, puede volverse bestia otra vez, cuidado. Una brevísima conclusión, Gerardo, por favor. Hay mucho camino que recorrer y es un camino que en el que tenemos que avanzar como sociedad. En el fondo de lo que estamos hablando es de cultura democrática. Esta alfabetización mediática de la sociedad no es otra cosa que educación en democracia. Eso es algo que tiene que estar desde la educación preescolar, desde la educación primaria, tiene que formar parte de nuestro propio desarrollo como sociedad. Es de celebrarse que espacios como este aborde estos temas y que además abra la oportunidad que desde aquí los defensores de las audiencias planteemos la necesidad de que un medio como el Canal del Congreso cuente con un defensor de la audiencia, porque tampoco tienen ningún pretexto para no tenerlo. Pues muchas gracias. Francisco, una breve conclusión. No hay que olvidar que también tenemos Internet, ¿no? Entonces, cuando pienso en Internet, recuerdo a Pascal. Yo leo mucho a Pascal, lo abro todas las semanas, al azar, lo que sale. Y Pascal, refiriéndose a Dios, dice: te busqué porque ya te había encontrado.
¿Qué va a buscar en Internet quien no ha encontrado nada? Dicho de otro modo, traduciendo, la cultura general es fundamental. Es decir, haber encontrado para desarrollar el sentido crítico. En fin. Yo nada más quisiera agregar un poco en complemento a lo que dice Gerardo. El canal de televisión del Congreso, sí, en este país, por supuesto, es el único canal de televisión que tiene un consejo de programación ciudadano que trabajamos mucho, y que en ese sentido estamos tratando de avanzar, aunque no nos haría ningún estorbo la existencia de la figura del defensor, pero que el consejo de programación permanentemente estamos llamando a que se comuniquen con nosotros para opinar sobre la programación del canal del Congreso. Se nos ha ido el tiempo y yo agradezco mucho a todos nuestros invitados del día de hoy, la mayoría de los defensores de la audiencia en nuestro país, que hayan estado con nosotros compartiendo sus opiniones. También les agradecemos los comentarios y opiniones recibidos a través de nuestra cuenta de Twitter, @código_, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. La próxima semana estaremos platicando sobre el canal del Congreso, un modelo emergente. Los esperamos en Código Democracia. Muchas gracias. Si desea conocer más sobre audiencias y sus derechos, por favor consulte la bibliografía que aparece en su pantalla. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.